Pónganme atención, quiero que estén atentos. Si alguien está conversando, le voy a pedir que se vaya a su casa, porque eso significa que no le interesa la enseñanza. Entonces, quiero que estemos atentos, estamos en clase. Vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Yo nací en el reino de Dios, en la iglesia de Dios del barrio El Calvario. O sea, ahí hay una iglesia donde el apóstol Ervin Galán. Estuve durante un par de años, bueno, más de un par de años con él. Un hombre muy sabio en la palabra, un hombre de carácter espiritual. Me enseñó a enamorarme de la lectura de la Biblia, de la unción, de la oración, del ayuno. Me enseñó a conocer de Dios. También era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras. Como hombre de Dios, era difícil que alguien se pusiera a la par de él. Un hombre que leía, que se instruía. Pero como hombre humano, él hacía muchas cosas como para que la gente se instruyera. Se esforzaba porque la gente se instruyera, pero a veces él utilizaba métodos que había gente que se quebraba en el proceso de la formación que él quería darle. Y estando con él en su congregación, yo vi personas salir, irse de la iglesia, y siempre yo miraba cuántas sillas iban a quedar vacías, pero conmigo él fue muy duro, el proceso que me hizo pasar, pero me enseñó a ser un hombre de Dios. No me quebré, sino que fluí y aprendí de la unción, aprendí a amar a Dios y a respetarlo. Hubieron momentos en que yo me le quise tirar encima, hubieron momentos en que yo quise agarrar a lajazos la iglesia, hubieron momentos en que yo quise volver al viejo hombre, pero por razones del reino de Dios y del propósito de Dios, yo me mantuve allí hasta el tiempo en que Dios me sacó para ser un padre apostólico, un padre profético, para yo ser también pastor, algo que yo no pedí. Y hay algo importantísimo, ¿no? Que cuando esto de enseñarles a memorizar texto, yo lo aprendí de él, lo aprendí del apóstol Galán. Él le daba a la gente un par de minutos, él no daba mucho tiempo, daba un par de minutos, pero los textos que había que memorizarse a veces eran hasta de 11 versículos, a veces eran hasta de 8 versículos, y él decía: no acepto un no, no me lo he aprendido. Tienen que aprendérselo, decía él. Entonces te presionaba tanto que o te lo aprendías o te lo aprendías. Entonces él comenzó, y gracias a Dios y a él, yo me aprendí casi toda la Biblia. Casi toda la Biblia. Conozco casi toda la Biblia. Pero el punto es este, que cuando él comenzaba y le hacía y comenzaba a ver a quién iba a preguntar el texto, yo recuerdo que a mí me sudaba el cuerpo, me temblaban los pies y yo me agachaba, pero él tenía una metodología que el que más se ocultaba era el que más rápido le preguntaba. Pero había un momento en que él comenzaba y fulana, hermana Rosita, hermano Sergio, hermana Lilian, hermano tal. Entonces la gente comenzaba. Pero llegó un tiempo que yo dije: a mí no me va a agarrar fuera de lugar, no me va a agarrar movido. Entonces comenzaba yo
Y empezaba mi técnica. Y yo venía y empezaba y leía, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal. Edificado sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal. Edificado sobre los apóstoles y profetas, siendo. Y lo repetía y lo repetía. Entonces ya venía él y comenzaba. Tal persona. Ángel Gabriel. Y ahí nomás yo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Siéntese. Fulana de tal. Hay apóstoles que, fulana de tal. Ay, pero póngase de pies. Pero es que no me lo, póngase de pies. Una vez hizo algo que honestamente yo le digo, a mí me hizo sentir muy mal y tener compasión por la persona. Le dice a una persona, a una hermana, su Biblia, y agarra la Biblia, le dice, enséñemela, y le enseña la Biblia. Ok, le dice, ahora péguese en la cabeza con ella. Y todo el mundo riéndose, péguese en la cabeza con ella. Y viene el hermano y comienza. Ahora sí, le dice. Próximo servicio. Hermana fulana de tal. Amén. ¿Qué dice? Tal y tal y tal y tal cosa. Muy bien, le dice. ¿Cómo tomaría usted eso? ¿Cuántos se irían de aquí si yo hago eso? ¿Y qué perdería yo? Si usted se va, ¿qué pierdo yo? Me gusta esa mirada, hermano Luis. Rico. No pierdo nada. No pierdo nada. Pero, honestamente les digo, yo me sentí que yo dije, me hace a mí eso. Y no le voy a decir qué más pensé. Me hace a mí eso. Pero mire, esa hermana, Sandra, después era una de las mujeres que Dios le revelaba quién estaba en pecado en la iglesia. Después era una de las mujeres que Dios le revelaba diseño. Y al mismo apóstol Galán, es una profeta de Dios. Todavía está allí, fiel. Porque la gente entendida y disciplinada, que tiene fundamento y sabe dónde está parada, sabe qué hace cuando le quieren hacer sentir mal. ¿Sabe qué hace? ¿Ah? Dice la Escritura, escuche esto, porque yo no quiero gente mediocre aquí. Los mediocres van a ir saliendo solos. Los disciplinados van a levantar nuevas congregaciones de ministerio de fuego. Y si no levantan nuevas congregaciones, van a hacer un grupo ahí en la empresa, ahí en el trabajo, ahí en la universidad y ahí en el barrio. Van a formar otros igual que ellos. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Hay otra que me acordé, hermana Juanita. Un día llega uno de los muchachos que había sido de los pandilleros que no amenazaban, era terrible, bueno apuñalar gente, y se había convertido y tenía cierto tiempo de estar yendo a la iglesia, nos bautizamos juntos. Y un día va llegando él, llega a la iglesia, ¿no? Y se sienta. Y la cosa es que está el apóstol Galán predicando y él pasaba revista a su ejército. Su Biblia, Claudia. Su Biblia, Marcela. Su Biblia. Y la cosa es que él empezaba a leer un texto y de repente viene y le dice, fulano, ¿y su Biblia? Se me quedó en la casa, les. Levántese y vaya a traerla. Porque usted viene aquí no de paseo. Usted viene aquí a aprender. Y ningún estudiante se va sin cuadernos, sin mochila y sin lápiz. Los haraganes que después le van a echar la culpa a la profesora, sí se van sin lápiz, sin cuaderno y
y sin qué escribir. Pero los disciplinados ya saben que ocupan tajador, ya saben que ocupan, que hasta ahora descubrí yo que es mentira, que soplando el tajador. Que decían que se hacía quebrapunta. Yo no sé cuántos de ustedes creían, hoy los libero de esa cosa. Y el asunto es que, mire, sentí pena ajena por ese muchacho. ¿Y sabe qué? Se levantó y se fue a traer la Biblia. Y yo dije, sabiendo cómo era, no va a volver. No. Como no sé cuántos pasó, a los ratos ya venía el chaval, porque todavía caminaba. Y se sienta, aquí está apóstol. ¿Cree que se le volvió a quedar la Biblia en la casa? Jamás se le volvió a quedar la Biblia. Y no le cuento las que me pasaron a mí. Pero, ojalá usted entienda esta noche. ¿Sabe a qué me llevó a mí? Todo aquello que me presionaba y me hacía sentir menos. Yo decía, yo voy a demostrar que yo no soy eso. Yo voy a demostrar que yo soy mejor. Yo voy a demostrar que yo puedo. Yo voy a demostrar. Y sabe, fui ganando renombre como los valientes de David. Fui ganando renombre. Usted ha leído que David dice, y fue contado entre los valientes de David. ¿Lo han leído? Que hubieron algunos que mataron gigantes. Hubieron algunos que en una ocasión dice que David dijo, tengo sed. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo? Y dice que hubieron unos y entraron y incursionaron y se fueron hasta adentro donde estaban los filisteos, agarraron agua y se la llevaron al rey. Yo necesito gente así, que con solo escuchar un dicho. Pero miren, el asunto es de que la escritura tiene cierto, mire, tenemos un montón de gente en la iglesia que está buscando cualquier pretexto, no solo en Ministerio de Fuego. Ayer hablaba en la Ciudad del Cordero, de las asambleas van para la Pentecostal, de la Pentecostal van para la Nazareno, de la Nazareno van para la Jesús Solo, de la Jesús Solo van para la no sé dónde, y de la no sé dónde van para la no sé cuánto, y la gente anda buscando una iglesia que se acomode a su gusto y a su capricho. Pero hay gente que tiene 50 años de haberse fundado esa congregación y tienen ellos 50 años de estar allí porque ellos aprendieron que en la iglesia hay dos tipos de semilla: trigo y cizaña. Pero el trigo no deja que la cizaña lo arrope, sino que el trigo crece, se multiplica, y la Biblia aún manda y dice, no corten. Señor, le dice, creció maleza en medio del cultivo y tú no sembraste eso. La cortamos y el Señor le dijo, déjenlo que crezcan juntos. No sea que queriendo arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. En el fin del siglo, los ángeles van a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces el asunto es que Dios nos va a llevar a nosotros a un punto donde o nos quebramos o nos derramamos en su presencia. Pero Dios no lo estrella a uno contra la pared. Dios utiliza fundamentos del reino para llevarte a ese punto donde tú vas a demostrar de que estás hecho. Y mis amados que están aquí, yo no sé si usted está en la iglesia equivocada, pero en la iglesia profética y apostólica, la gente no hay que pedirle por favor que haga las cosas. A la gente no hay que decirle si quiere o no quiere hacer las cosas. En lo apostólico y en lo profético se entiende que tú ya estás comiendo carne, no bebiendo leche. Se entiende que tú ya eres capitán, general, coronel.
que tú ya eres alguien que sabes a qué problema te metiste cuando viniste a un ministerio profético y apostólico. Le pregunto, el ministerio de Jesús era quíntuple. Jesús tenía el manto apostólico, el manto profético, el manto evangelístico, el manto pastoral, el manto magisterial. Jesucristo fluía en los 5 mantos. Yo les pregunto, el proceso de formación que Jesús le dio a los discípulos, ¿fue suave? Saben que la gente nos han mostrado un Dios fresa, nos han mostrado un Dios amor, mucho amor. Dios es estricto y Dios demanda perfección, santidad, madurez, rectitud y justicia de aquellos que le debemos de servir a Él. Dice la Escritura, recién termino Hebreos, ya lo terminé. Y cada vez que leo el libro de los Hebreos, yo me sorprendo del carácter de Dios en Hebreos. Y hay algo tan extraordinario cuando dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que si Dios la tiene destinada para servirle a Él, Dios la va a llevar al desierto 40 días y 40 noches para revelársele quién es Él y que demuestre si ha de servirle o no. Le pasó al Hijo de Dios, Jesucristo. Después que fue bautizado, Jesucristo no fue llevado a la academia, no fue llevado a un encuentro, no fue llevado a un retiro espiritual. Jesucristo, cuando fue bautizado, inmediatamente lo mandaron al desierto. ¿Y quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Y estando en el desierto, ¿qué demonio se le apareció? Ningún demonio, sino el príncipe de los demonios, Satanás mismo. Y dice la Escritura que fue llevado ¿para qué? Para ser tentado, no para ser probado, para ser tentado. La prueba fue el madero. Fue llevado para ser tentado. ¿Y de quién viene la tentación? Del diablo. ¿Y la prueba? De Dios. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero a Jesucristo le ayudó el estar en ese lugar. Le pregunto, ¿Jesucristo estaba como Dios o estaba como hombre en el desierto? Como hombre. Como hombre. Como hombre. De carne y hueso. Con debilidades. Jesús lloró. Jesús se entristeció, le dolió cuando mataron a su primo, pero no se detuvo del proceso. El asunto es que estando como hombre, Jesucristo lo que está diciendo es, si yo puedo, teniendo comunión con el Espíritu de mi Padre, ustedes también van a poder. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo y no pecó. Pero para que Jesucristo pudiese lograr eso, Él tuvo que haber pasado primero un proceso. Un proceso. Desde niño lo rechazaron, pero Él se mantuvo con identidad y pudo llegar a adquirir un cimiento, una raíz o un fundamento. Un cimiento, una raíz o un fundamento. Jesucristo estaba edificado y Él le dijo a los apóstoles que ellos tenían la llave. Ustedes van primeramente, ellos tenían que estar fundados, porque si usted no está fundado en Cristo, usted no está fundado en la roca principal, que es Cristo, entonces usted cuando vengan vientos, lluvias, tempestades, o sea, cuando vengan críticas, chismes, murmuraciones, o me contaron o me dijeron, va a ser llevado fácilmente. Pero cuando usted tiene fundamento, le van a decir, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Tú eres el hijo del carpintero. ¿De dónde tienes tú esos milagros? El que escucha maldita es.
¿Se acuerdan que los fariseos dijeron eso, no? Que los que seguían a Jesús eran ignorantes y que eran malditos. Pero Jesucristo estaba fundamentado. Vamos, diga fundamentado. Entonces, mis amados, vamos a un tiempo de guerra. Vamos a un tiempo donde la iglesia tiene que pasar por la zaranda y se va a demostrar verdaderamente quiénes están fundamentados. ¿Quiénes creen ustedes que son los que van a estar firmes o los que nos vamos a ir cuando suene la trompeta? ¿Todo mundo? Los que estemos fundamentados. ¿Fundamentados en qué? Que sepamos en quién hemos creído. Antes a la iglesia, a los que primero estuvieron fundamentados, luego Él les dijo, vayan, perfecciónenme, edifiquen, fundamenten. Les doy potestad en el cielo y en la tierra. Lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Lo que ustedes desaten en la tierra será desatado. Y yo voy a fundar mi iglesia sobre fundamento sólido. Pero ¿quiénes son los que van a fundar esa iglesia? ¿Quiénes son los que van a fundamentar esa iglesia? ¿Ah? ¿Los reverendos? ¿Ah? Y el Señor nos da el consejo. Los apóstoles fueron fundamentados. ¿Cómo es posible que a los apóstoles estaban frente a la cruz, frente a una estaca? Estaban frente a los leones, estaban frente a los hornos de fuego, estaban frente a las ollas de aceite hirviendo, estaban frente a los que tenían grandes piedras para lanzárselas. Y les decían a ellos, el camino o la muerte. ¿Cómo ellos podían decir la muerte? ¿Por qué ellos podían decir la muerte? ¿Qué los llevaba a ellos a querer preferir la muerte antes que negar a ese hombre en el que ellos fueron fundamentados? ¿Qué los llevó a ellos a ser traspasados de espada? ¿Qué los llevó a ellos a ser freídos en una olla de aceite hirviendo? ¿Qué los llevó a ellos a poder soportar 40 o 39 latigazos? ¿Qué los llevó a ellos? Dígame, por favor, ¿qué los llevó a ellos a eso? ¿Sabían quién era Jesús? Porque estaban fundamentados. Mire, cuando hay esas correntadas de agua, yo miro unos grandes árboles, como hay árboles que boom, se caen a media carretera, porque estaban en la arena. Pero hay unos árboles, yo he visto árboles y la correntada pasa y esos árboles todavía están ahí porque están pegados en la roca. Donde nosotros hacemos los bautismos, o hemos hecho algunos bautismos aquí en el Tular, ahí hay unos árboles que hasta sirven para tirarse al agua. Y esos árboles están desde que yo tengo uso de razón. Iba a decir desde que era pequeño, pero bueno. Están sobre las rocas. Y esa poza se ha crecido, allá han pasado huracanes, pasaron tormentas y ahí están. ¿Por qué? Porque están fundamentados. Y la Biblia dice que al pueblo hebreo los oprimieron tanto, y dice la Escritura que entre más los oprimían, más se multiplicaban, aunque se vayan para... Entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Qué pasaba entre más los oprimían? Más se multiplicaban. ¿Qué era eso? Hoy en día no hay que ponerle música ambiental. Dicen que a las flores hay que ponerle música, a las vacas para que den más leche, que hay que ponerle música, que hay que hacer no sé qué para que crezcan hermosos, saludables. Pero dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Qué pasaba, Ceci? ¿Qué pasaba, Eli? ¿Qué pasaba, Zoe? ¿Qué pasaba, hermana Nelly? Se multiplicaban. Entre más los presionaban, más se multiplicaban.
¿Qué vas a hacer tú cuando tengas que ser tentado o tengas que ser probado? ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué te va a ayudar? Edificados sobre el fundamento. Pero mis amados, yo les pregunto, ¿qué cosa es un fundamento? Una base, ¿no? Las columnas principales, el fundamento. Si nosotros no estamos fundamentados, ¿sí? Lo que va a sostener todo el edificio. O sea que yo como padre, como esposo, si yo no estoy fundamentado en Cristo, me voy a llevar por un tubo a toda mi familia. ¿Alguien me está entendiendo? Si yo no estoy fundamentado, si yo no estoy cimentado en la roca que es Cristo. Yo pasé las duras y las maduras en el proceso formativo, que hoy le doy gloria y gracias a Dios por el proceso que yo viví, porque eso a mí me enseñó dependencia absoluta y total de Dios. Yo no crecí que me estuvieran echando aceite a cada rato en la cabeza. Yo no crecí que me estuvieran poniendo las manos a cada rato. Yo no crecí buscando que me dieran palabra. Yo no crecí andar buscando que cada vez que llegara algún predicador, toditos, ¿no? Pasaba al frente que oraran por mí. Yo no crecí en eso. Crecí quemando pestañas. Crecí ayunando, orando. Crecí subiéndome a los urbanos, yendo a los campos a predicar. ¿Se acuerda, Álvaro? Nos íbamos con Álvaro, era uno de los que se iba, Lionel, y nos íbamos ahí para el lado de Limón, y nos íbamos a la montaña, orábamos, adorábamos, cantábamos, y le decían, ahora Espíritu Santo. ¿Y para qué le cuento? Fundamento. Cuando verdaderamente estás fundamentado y estás claro de que en qué lugar estás, en qué estás metido. ¿Sabe usted que hoy es tan fácil, no? Yo miro, por ejemplo, personas que estaban aquí en el ministerio desde hace años. Aquí ha pasado, yo creo que muchas de las iglesias de Estelí que están llenas de gente que era de aquí. Y ahí están entretenidos, comiendo gallo pinto con bicarbonato, porque no han establecido iglesias. No los veo yo como evangelistas, no los veo como misioneros, no los veo con grandes triunfos. Yo salí de la casa donde crecí, pero salí a ser un padre, no a seguir siendo un estudiante. Yo miro cómo hay gente que van a lugares y ellos van a seguir siendo estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Repitentes. Repitentes. Que después solo les queda estar viendo mis estados. O creando otros perfiles para ver. ¿Para qué? Yo digo, si yo me voy de un lugar, a mí ya no me interesa. ¿Y qué dicen en la iglesia? Y preguntaron por mí. ¿Yo por qué voy a preguntar? No, yo puedo preguntar por mi esposa, por mis hijos, por mis discípulos. Pero yo ya no tengo nada que preguntar. Pero lo que le quiero decir, iglesia, necesitamos gente fundamentada. Gente que esté fundamentada. Que tenga fundamento. Que tenga fundamento. Porque si no, a la primera prueba, a la primera tentación, a la primera circunstancia. ¿Sabe usted? La gente que a mí me conoce, saben quién soy yo. Y le hacen algún mal comentario acerca de mí. La gente que sí me conoce, que son íntimos míos, se ríen. Cuando alguien dice, fíjate que el pastor, o fíjate que tal cosa, o esto, lo otro, se ponen a reír. Pero la gente que no me conoce, en serio, ¿y cómo fue? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? ¿De dónde es? Pregúntale. ¿A qué dedica el tiempo libre? Póngame la pista.
Sí, porque Jesucristo les pregunta en determinado momento, Jocelyn, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos. Otros dicen que eres algún profeta de los antiguos. Pero me gusta lo rico que les dice Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que me conocen. Ustedes que han estado conmigo. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, que a pesar de que lo iba a negar, le dice, tú eres, ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú me conoces? ¿Tú me conoces? O cuando alguien allá afuera me describe, tú dices, ¿en serio? ¿Me conoces? ¿Sabes lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Sabes cómo tienes que hacer las cosas y cómo no tienes que hacer las cosas? Pero cuando tenemos fundamento, yo aprendí a conocer a mis dos padres espirituales que Dios me dio, al apóstol Galán y al apóstol Estrada. Tenían diferentes caracteres, pero los dos aportaron mucho a mi crecimiento. Aprendí a conocerlo. Yo sabía qué le gustaba y qué no le gustaba. Y como eran mis padres, yo dije, no voy a darles motivo para que ellos se quejen de mí delante de Dios, porque eso no es provechoso. Se lo repito, no voy a darles motivo para que no se quejen de mí delante de Dios, porque eso no es provechoso. Si yo honro a mi padre, por ejemplo, no Isaac, Samuel, Nisi, ellos saben qué cosas a mí me gustan y qué cosas no me gustan, cómo deben de ser las cosas y cómo no deben de ser las cosas. Y ellos saben que cuando les llamo la atención, una vez que pasa eso, ya después no se vuelve a repetir. Pero ellos me conocen. Ellos saben, porque son hijos. Pero yo te pregunto algo. Como siervo de Dios, bueno, el comentario que le hacía no es bíblico. Dice la Biblia, obedeceos y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, o sea, que no se quejen delante de Dios, porque dice, esto no te va a ser provechoso. ¿Qué no va a ser provechoso? Que se queje, ¿no? Padre, ¿qué hago con Noel? Padre, ¿qué hago con Jonathan? O sea, que dice que no va a ser provechoso. Yo por eso mejor dejo que sea Dios el que discipline. Yo no ando disciplinando a nadie. Yo doy opciones, doy oportunidades. Tenés la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Pero, ¿cuándo es que nosotros vamos a estar firmes? Porque yo le voy a decir una cosa. Mi deseo, mi proyecto como profeta de Dios, como siervo de Dios, mi proyecto, mi deseo es que cada uno de ustedes pueda alcanzar la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el fundamento de Dios, que cuando usted se pueda sentar con alguien a conversar sobre el reino, usted puede estar firme y definido en lo que usted cree. ¿Entendió eso? Yo me puedo sentar, ya se los he dicho, con cualquier gente de cualquier doctrina y yo estoy definido y firme en lo que creo. Pero ¿sabe usted que hay gente que supuestamente fueron formados aquí, pero usted los ve allá celebrando 15 años, celebrando cumpleaños y algunos se están preparando ya para poner las lucecitas y cantar el chindombe? ¿Tenían fundamento? ¿Tenían fundamento?
nunca fueron fundamentados. No nos vayamos tan largos. Se van a los Estados Unidos y de repente alguien los delata y comparte la publicación y salen con el obelisco detrás. Iglesia. O salen, ¿no?, que ahora pueden beber cerveza. O salen que ahora pueden escuchar música romántica, música mundana. ¿A mí qué me muestra? Si usted fuera el pastor de ellos, ¿qué le mostraría a usted eso? ¿Ah? Que no aprendieron, que no fueron fundamentados. Porque Daniel, Azarías, Misael y Ananías estuvieron en Babilonia. Babilonia era Las Vegas o el Hollywood de hoy. Pero ellos, dice la Biblia, que propusieron en su corazón, y aún estando en esclavitud, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En Babilonia propusieron. ¿Qué había en Daniel, Azarías, Misael y Ananías? ¿Qué era lo que había en ellos? Fundamento. ¿Quién les enseñó? ¿Quién los fundamentó? Sus padres. Sus padres les enseñaron. Si usted a sus hijos no les está enseñando fundamento, o sus hijos le escuchan a usted hacer comentarios por su flojera, que usted no quiere alinearse, y lo escuchan hacer comentarios por su negligencia, déjeme decirle que usted está preparando hijos a Satanás, al infierno y al sistema penitenciario, al hospital o al cementerio. ¿Entendió? Anulo y cancelo eso, por favor. No. Fundaméntese. Que su hijo lo vea orando, lo vea ayunando, lo vea haciendo el altar. Que su hija le vea que usted es una mujer que busca el rostro de Dios, no que está frente al televisor o frente al teléfono todo el día y que nunca le ve buscar el rostro de Dios. Necesitamos preparar una generación que esté fundamentada, porque si no, su hija, su hijo, cuando vaya a la universidad, déjeme decirle que le va a dar sorpresa. Una de ellas que le va a dar es que va a decir que la Biblia no es real, que Dios no existe y que venimos del mono. Pero si usted le fundamenta, ¿y cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿De qué se trata el fundamento apostólico, el fundamento profético? Que de esto no se habla en las congregaciones. Se hablan de que algo grande viene, algo grande, se metió Dios, algo grande viene. De eso se habla. Pero la gente no está fundamentada. Por eso en diciembre se van, en Semana Santa se van, el 14 de febrero se van, llenan los moteles, ensucian los ríos debajo del puente. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Y necesitamos fundamentar. ¿Cuántos padres terminan diciendo: ya no sé qué hacer, ya no sé cómo orar, ya no sé cómo pedirle a Dios? Y todavía hasta dicen, no, árbol que nace torcido. Necesitamos tener fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Se supone que en esta iglesia el fundamento es profético y apostólico, ¿no? Se supone que el fundamento de aquí es profético y apostólico. Se supone que a ti no tendrían que estarte dando una explicación para que le sirvas a Dios, para que ores, para que ayunes. La iglesia apostólica, la iglesia profética, era una iglesia que los hermanos, si se reunían en las casas, no era para chismear. Si se reunían en las casas, no era para describir. Se reunían para compartir el pan, el vino. Se reunían para recibir presencia de Dios. Y por eso es que crecían en gracia delante de Dios y delante del pueblo. Y el Espíritu Santo, ni evangelizaban, el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué nos reunimos nosotros? Cuando llegas a visitar a alguien, ¿a qué te reúnes? Vengo para que nos llenemos.
Vengo para que leamos la palabra. Vengo para que hablemos del reino, del libro que estás leyendo. Quiero compartirte de mi experiencia que yo he aprendido y quiero que me compartas de tu experiencia. Por favor, yo le aseguro que aquí tendríamos gente encendida en fuego. Aquí tendríamos gente que no habría necesidad de decirle, levanten sus manos. Grito de júbilo. No habría necesidad. Por eso es que hay lugares que hay necesidad. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Porque no hay fundamento. Cuando hay fundamento, la misma iglesia levanta cánticos espirituales. La misma iglesia levanta himnos, levanta salmos. La misma iglesia se siente viva. Y la iglesia que el Señor fundó es una iglesia viva. Ellos mismos levantan sus manos, lloran no por sentimiento, no porque se acuerdan. Cuando yo era niña me tocó. Y cuando yo era niño no lloran por eso. No les ministran los sentimientos. Cuando de verdad estás fundamentado, tú vas a derramar tu alma y no te va a importar si la marbellina es barata, si se te riega y pareces comadreja. No te va a importar. No te va a importar. No te va a importar si andas de tacón alto y la presencia de Dios te hace que te postre y te hace remolinar. No te va a importar que se quiebren los tacones. No te va a importar que te fuiste donde Tania que te hiciera un peinado, pero te agarró la presencia y no te importa que caigan las trabas por allá. Porque estás fundamentado. Pero si no estás fundamentado, el frío y flojo que está a la par tuya. ¿Y vos también? ¿Qué va? Miren, tengo que sacar a los salmistas para que sean liberados del estrés un día de esto. Porque yo veo el pleito que ellos tienen aquí y sé cómo se preparan. Pero yo veo cómo ellos aquí quisieran que la iglesia, mire, se sumerja. Y ellos por eso como, ¿qué hago? Recojan las sillas, pongan las sillas, saquen 20 pesos, cojan un pañuelo. O sea, porque ellos quieren que pase algo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos a que alguien ore por nosotros, que alguien nos ponga las manos. No. Pedro y Juan llevaron la presencia al templo. Ellos no iban a buscar la presencia, iban a adorar a Dios, no iban a pedir la presencia ya la llevaban. Pero muchos de nosotros venimos aquí deseando que a lo mejor el pastor hoy nos unja con aceite. No, úngeme tú a mí, porque vienes, aquí no vienes buscando que alguien te imponga las manos, no, tú vienes ya a provocar la presencia. Porque si tú no vienes aquí con el espíritu correcto, entonces vas a empezar a ver que fulano dijo una cosa, que fulano me quedó viendo, me hizo seña, me cerró el ojo, me hizo tal cosa. Pero la iglesia apostólica es una iglesia viva, columna y baluarte de la verdad. Pero por favor, aquí yo miro una gente que si apretáramos hacemos una buena limonada. ¿Sabe qué me muestra eso? Que están muertos, que todavía el príncipe de la potestad del aire los gobierna. Vamos, diga fundamento. ¿Sabe usted por qué hoy en día la gente tiene que buscar métodos? Métodos. No revelación, métodos. De hacer algo para que la gente se meta con Dios. No, no, no. El principio para meterse con Dios es el mismo. Oración. Velad y orad. Velad y orad. ¿Cuántos de nosotros hacemos vigilia en casa? Es más, ¿cuántos de nosotros estamos apasionados por la vigilia? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando con ansias ese viernes de vigilia? Ay, este viernes la vigilia. Y si no voy, porque el motivo es equivocado. Ay, hoy es jueves y tan rico que está para dormir. Mire, yo los felicito. Aunque es su deber, pero
Lo felicito que está aquí. Dios lo mira. Y sin duda, al que abre su boca, Él se la llena. ¿Qué se hizo Sinaí? Ángela la felicito. Ángela ahí venía, toda empapada. Y Sinaí venía con sus zapatos, dice, remojados. Así que no se los quite. Venía empapada con sus zapatos remojadísimos. Ángela todavía, porque no quiere, no tiene moto ni tiene carro. Porque no quiere, porque Dios tiene mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Pero ella puede decir, no tengo quien me lleve, está lloviendo, no voy a ir. Pero cuando hay fundamento, no vamos a necesitar. Ore. ¿Por qué cree que yo tengo que estarle diciendo a la gente, lea, ore, ayune, congréguese? ¿Por qué cree que yo tengo que estar repitiendo eso? ¿Por qué cree que yo casi, se han fijado que en cada enseñanza, oren, ayunen, lean? ¿Por qué cree que en cada enseñanza, y no crea que Dios no me va a hacer justicia? Ya me la está haciendo. Porque Dios me da el pan para servirlo a la mesa, pero hay gente que, cual tiempo de Malaquías, ¿no? ¡Qué fastidio! Por demás es que sirvamos a Jehová y menospreciando la mesa. Porque todavía el 80%, o yo no sé si el 90% de ustedes todavía no tiene el hábito de leer. Y por eso a mí me toca estar buscando estrategia para que usted se meta. Pero a mí nadie me evalúa si estoy leyendo, si estoy ayunando, si estoy orando, si estoy evangelizando, si me estoy congregando. O sea, exacto, Dios. Pero me refiero, o sea, que mi motivación es Dios. O sea, alcancé ese nivel de que nadie me... Y lo hice cuando trabajaba secularmente, cuando trabajaba en las empresas. Me ofrecieron un buen puesto. ¿Por qué? Porque dijeron, hemos visto que venís a la hora que es y hemos visto que nadie te está vigilando, nadie te está supervisando y haces bien tu trabajo. Porque hay gente que Dios guarda en su trabajo, en su empresa, en su negocio. Mire, son fieles porque creen que como ahí les pagan y aquí no les pagan, ¿quién crees que es el que te guarda, que no te vuele en la cabeza en la calle y que no te pase llevando una moto o un carro? ¿Sabe que hay gente que por eso aquí son unos flojos? Porque ¿qué voy a ganar? ¿Cuánto me va a pagar? Deja de servir y vas a ver cómo te va a funcionar. Yo sé cómo termina eso, pero no habría necesidad de estar diciendo. Y mire, hay gente que yo tengo que estarle diciendo, hey, ¿por qué no ha mandado el resumen? Pero yo no sé, como no me mando solo, yo no sé, pero mire, yo creo que descansaría más si yo no tuviera que estar poniendo jueves, fulano. Yo creo que descansaría más, tendría otro tiempo más. En vez de levantarme a las 10, me levantaría a las 11. Pero Dios, esto lo va a demandar, porque Él va a decir, sé el esfuerzo que hace mi siervo, para que ustedes se instruyan, se preparen, se capaciten y sean maestros de otros y no haya necesidad de estarles enseñando cuando ustedes ya tendrían que estar enseñando a otros. ¿Me estoy explicando? Dice el apóstol Pablo en determinado momento, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Quién los embrujó? ¿Qué les pasó a los de Galacia? ¿Lo tenemos? Dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra versión dice, ¿quién os embrujó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Pero qué les dice Pablo? Oh Gálatas insensatos. Esta es otra. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir en la cruz.
O sea que este asunto de ver gente circular o ver gente que está aquí solo de cuerpo presente, pero hace tiempo que están muertos, eso no es nuevo. ¿Por qué Pablo les dice eso a ellos? Porque se habían olvidado del fundamento. Muy bien. O sea, Pablo tiene que repetirles, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que veis que aquel día se acerca. Por eso el mismo apóstol Pedro también les dice, aunque ustedes sepan estas cosas, yo no dejaré de recordárselas. Mi sueño y mi proyecto es que mientras usted esté bajo mi autoridad y bajo mi cobertura, mi deseo, mi sueño, le hago spoiler, es que de repente cada uno de ustedes tenga la misma instrucción, la misma formación, el mismo conocimiento y, si es posible, superarlo. Porque de lo contrario va a ser más de lo mismo. ¿Me entienden? Va a ser más de lo mismo. Seguir enseñando a gente que ya debería de estar enseñando. Necesitamos estar fundamentados. Ya dejar esas tonterías de que me contaron, que me dijeron, que no me saludó, que no. Yo quisiera que cada uno de ustedes fuera y levantara un ministerio. Que me dijera, pastor, me estoy reuniendo con 15 personas en mi casa. Pastor, me estoy subiendo a los urbanos, voy día de por medio a predicar a los urbanos. Pastor, estoy yendo al hospital. Mire, por si acaso me quieren ayudar con el fondo social porque quiero ir hay personas que están necesitadas en el hospital y me propuse ir todos los miércoles al hospital. Que se vuelva líder de repente de decir, vamos a estar yendo al vertedero municipal todos los viernes, no sé. Pero mientras estemos ociosos sin dar el mensaje, porque no tenemos fundamento, porque nos da miedo que nos hagan preguntas que no vamos a responder, entonces vamos a seguir sintiendo que el evangelio no tiene sentido. Que vienes a la iglesia por compromiso, no porque vienes a provocar la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Tienes tu fundamento? ¿Estás fundamentado? El 24 de diciembre lo vemos. El 31 de diciembre lo vemos. No, el cierre de ayuno lo vemos. En la escuela evangelística lo vemos. En el ensayo lo vemos. Allí lo vemos. Iglesia, ¿me entiende? Porque si no, al final, los que perdemos somos nosotros. Porque se va a llegar ese momento donde vamos a tener que ir a entregar cuentas, pero va a ser maravilloso cuando el Padre nos evalúe y diga, tú sabías a lo que viniste a este mundo, tú sabías a qué llegaste a la iglesia. Si no estoy claro a qué vine a la iglesia, entonces la iglesia para mí va a ser cualquier cosa, pero menos algo importante. Necesitamos fundamento. Porque Jesucristo mismo dice, mis amados, ¿a qué compararé esta generación? Aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tempestades y su casa no cayó, dice, porque estaba fundamentado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Pero el que edificó su casa sobre la arena, dice la Biblia, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tempestades y su casa cayó y fue grande la ruina del pastor. Su ruina, dice, fue grande su ruina. ¿Qué le va a pasar a la gente que no esté fundamentada? Va a ser grande su ruina. El matrimonio no va a funcionar, los hijos no van a funcionar,
la empresa, el negocio, el emprendimiento, la finanza, la salud, no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque no está fundamentado sobre la roca. Pero cuando está sobre la roca, todo lo que pegue contra la roca o que quiera venir contra ti va a rebotar. Entonces es urgente y necesario que nos fundamentemos sobre la roca. Pastor, ¿cómo lo hago? No leas porque te digan, lee porque tú mismo te quieres instruir, prepárate, capacita. Llénate de Dios, anhela, desea. Dile a Dios que tú no quieres vivir un día más sin su presencia. Dile a Dios que tú no quieres vivir un día más sin saber que Él escuchó tu oración. Dile a Dios que no quieres vivir un día más sin su voluntad. Dile a Dios que no quieres vivir un día más sin que Él te envíe a cumplir con la gran comisión. Tú naciste para eso, para recibir y para dar. No solo para estar recibiendo y recibiendo. ¿Aló? Entonces empieza a llenarte. Sé un estudiante disciplinado. Llénate de la palabra. Lee, instrúyete. Eli, la felicito. Eli hoy me mandó a decir, ya voy por la tercera vuelta, ya terminé 2 veces de leer la Biblia. La felicito. Aunque es su deber, pero la felicito. 2 veces. 2 veces la terminó. 66 libros. Y sabe que eso es gracias a que está aquí. Porque hay niñas a la edad de ella y hay otros que están de mayor edad en otros lugares y nunca han leído, pero ni el Nuevo Testamento. Y aquí el que menos ha leído por lo menos el Nuevo. Eso me bendice. Y léala 3, 4, 5, las veces que sean necesarias, hasta que usted ya diga, no, hay una coma. No, ahí hay un punto. No, ahí no dice eso, dice lo otro. Anoche me dice Nisi, y estábamos viendo una alabanza de un grupo y de repente pongo al apóstol Ronnie y le digo a ella, ¿conoces a Ronnie? No, él es Ronnie Chávez. Y me dice, él es el que se sabe la Biblia de memoria. No, le digo, el que se sabe la Biblia de memoria es este. Y estábamos viendo a Darío Sala. Y se reía Nisi cuando miraba a aquel, le decía, hermano, usted busque Génesis, usted busque Levítico, usted busque Deuteronomio, usted busque Mateo, usted busque tanto. Entonces ella se reía cuando miraba a los hermanos hechos un colocho. Y ella miraba cómo él, de repente no, le dice, hermana, lea tal. Y como nunca lo hallaba, comienza él a leer y después le dice, gracias, hermana. Gracias por nada, porque no lo leyó. Y después estamos haciendo el altar y está leyendo a la mamá y dice algo que no es, y le digo a ella, no dice así. Entonces le digo a Anice, ¿te fijas que yo también puedo? Necesitamos ser diestros para la guerra, que la espada se pegue en nuestro corazón. A los valientes de David se le pegó, peleó con 300, se le pegó la espada en la mano. Dice que fue tan recia la batalla que la espada se le pegó pegada en la mano, se le quedó pegada en la mano. O sea, nosotros tenemos que ser tan diestros que la espada se nos quede pegada en el corazón, en el alma, en el espíritu, para que cuando vayamos a la guerra nosotros podamos decir, escrito está. Si yo pregunto el próximo jueves, Efesios 2:20, ¿será que usted me lo va a decir igual? Es más, si yo pregunto 1 Samuel 15, 22 y 23, ¿me lo va a decir hoy? Necesitamos, mis amados, que la espada se nos pegue en el corazón. ¿Me entiende? O sea, que si queman todas las Biblias en el mundo, que la de su corazón no la pueden quemar. Necesitamos ser diestros para la guerra. ¿Se le queda pegada a usted la espada? ¿En la memoria? ¿En el corazón? Fundamento. Vamos, diga fundamento. Fundamento. Usted tiene que manejar, conocer bien la espada. Los hijos de Isaacar, dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y dice que esos zurdos tenían una puntería que si le tiraban a una hebra de pelo, dice que no fallaban. Pero si no nos fundamentamos, vamos a terminar. Como dice la palabra, ayúdate que te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. Dios tarda, pero no olvida. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿A dónde? ¿Entendió, iglesia? Vamos, diga, tengo que estar fundamentado
sobre la roca y conocer lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, lo magisterial. Usted necesita conocer dónde está metido. Conozca si hay o no hay apóstoles, si hay o no hay profetas, no brujos, no adivinos, no hechiceros, no saquentierros, si hay o no hay.